Hola, buen día Silvia. Hola, buen día Carolina, ¿cómo estás? Qué Buenas gusto, tardes por acá. qué gusto verte siempre rodeada de verde. En pleno viaje, me sigo moviendo. Ahora estoy por La Garrocha, en la provincia de Girona, en Cataluña. Y bueno, contenta de seguir haciendo todos estos encuentros con los integrantes de Gaia, del grupo académico de investigación en antrozoología de Uruguay. Que bueno, es todo un honor y contenta de ser parte a la distancia. Y bueno, contenta de ya ver cómo es el tercer año que estamos moviendo y creando e invirtiendo en este grupo y cómo cada uno también va encontrando su hueco y su mirada desde la antrozoología, que es una ciencia muy reciente que estudia la relación entre animales y humanos, ¿no? Entre el resto de los animales. Y bueno, en concreto quería compartir estas entrevistas que estoy haciendo con ustedes sobre la mirada del bienestar, como esas preguntas personales que tengo que me inquietan bastante, que me combinan entre a nivel personal y profesional. Entonces, bueno, muy contenta de hacerlo contigo, Silvia, desde que me viste todo el proceso de estudiante, como bióloga, de Exacto, tutora, ya hace un buen rato. Así sí, que sí, contenta. sí. Ya te paso palabra, los dejo con Silvia y quiero explorar un poco esta mirada desde el bienestar, desde la perspectiva de la etología con Silvia Corte, que bueno, encantada de escucharlo y de tenerte acá. Gracias. Bueno, muchas gracias Carolina. Primero que nada quiero decir que para mí también es un gusto ver cómo has crecido vos también, ¿verdad? Porque para un docente ver ese crecimiento y ese entusiasmo en la gente es fabuloso, en el estudiante es fabuloso y bueno, y ya recibida y ya este, con tantas iniciativas, ¿verdad? La verdad que, bueno, te felicito, estás haciendo la vida que querés y eso es fantástico, pero siempre con esa inquietud intelectual que, bueno, que te caracteriza y, bueno, la verdad que es también es un gusto y un placer para nosotros que estés integrando Gaia porque tu mirada nos renueva continuamente. Así que muchas gracias, Caro. Y bueno, Gracias. les quiero comentar que, bueno, yo soy bióloga, ¿verdad? Soy etóloga, soy docente de la sección de etología de Facultad de Ciencias desde hace 30 años y mis, mi especialización se ha ido tirando hacia la etología aplicada al bienestar animal. ¿Sí? O sea, comencé con estudios de comportamientos en primates. Esos primates se encontraban en cautividad, en un zoológico, y eso me llevó a pensar en las condiciones de cautiverio. Y por ese lado es que descubrí la ciencia del bienestar animal. Porque para mí cuando hablamos del término bienestar animal, es una ciencia. Y entiendo que justamente el término bienestar Sí, muchas veces tiene distintas acepciones según la persona, ¿verdad? O sea, hay personas que escuchan bienestar y todos tienen su concepto, ¿sí? Entonces a mí lo que me gusta primero es empezar por definir desde la ciencia del bienestar cómo se define justamente el bienestar animal para eh, que se entienda desde qué lado estoy yo hablando de bienestar, ¿sí? eso. Entonces, bueno, podemos decir entonces que eh, el bienestar animal se refiere a cómo el animal se está enfrentando al ambiente en el que vive, a las condiciones en las que vive. Y cuál es el estado del animal. O sea, el bienestar es una propiedad del animal, es un estado individual, ¿verdad? Y que incluye los sentimientos subjetivos y las sensaciones que el animal experimenta como resultado de su salud física y de el ambiente que lo rodea. ¿Mm? Entonces, esa definición
que es de Mellor y otros investigadores del año 2015, es, digamos, la base desde la cual yo entiendo el bienestar, ¿sí? O sea, los estados emocionales individuales de los animales, humanos y no humanos, desde desde cómo se enfrenta a la situación ambiental en la que se encuentra, ¿verdad? Y cómo percibe esa situación. O sea, cómo esa situación, tanto interna, física, como externa del ambiente, lo afecta, ¿sí? Y eso va a determinar que el animal alcance un grado muy bueno de bienestar o que su bienestar se vea empobrecido. Esas serían las dos puntas, ¿verdad?, del bienestar animal. Entonces, basándonos en eso, es que después, bueno, podemos empezar a conversar sobre cómo la etología puede aportar al bienestar animal. Porque vamos a decir un poco también qué es la ¿Qué es etología, la ¿no? etología? La etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal y humano. Los biólogos consideramos, o sea, sabemos, y como todo el mundo lo Sí. sabe, pero nosotros siempre lo tenemos presente, que los humanos también somos animales. Y bueno, el comportamiento es una forma muy rápida de poder interpretar o ver cambios en los animales. Por lo tanto, ver cuándo la situación de un animal cambia para mejor o para peor, ¿sí? Pero el estudio del comportamiento animal se basa en la observación, ¿no? Y se basa en el conocimiento de las pautas típicas de comportamiento de cada especie, o sea, las normales. ¿Qué es un animal normal? ¿Sí? Entonces, conociendo eso, uno puede identificar y rápidamente, de manera no invasiva, los cambios que se pueden estar produciendo en un animal cuando es afectado, tanto sea por un agente externo como interno, ¿sí? Una enfermedad, por ejemplo, o un ruido fuerte, la presencia de un depredador, ¿verdad? Esas cosas que pueden afectar al animal. Y se puede ver si los cambios se mantienen en el tiempo, esos cambios, esa situación estresante que pueda surgir si se mantiene en el tiempo, puede llevar a problemas, ¿verdad? De enfermedades, de disminución de la capacidad inmunológica. Entonces, evidentemente eso va a afectar también el bienestar para peor, ¿no? Para empobrecer. Y desde ese lado es que la etología se puede aplicar perfectamente a la evaluación del bienestar animal, ¿sí? A la identificación de los cambios rápidos y también considerando lo que son las necesidades, ¿verdad? Las necesidades de los animales, porque todos tenemos necesidades, pero una necesidad es un requerimiento fundamental, ¿sí? Entonces, ese animal requiere en ese momento o ese recurso o poder responder de manera típica, como responde la especie, a un estímulo, tanto sea ambiental como corporal, y si la necesidad no es satisfecha, evidentemente su bienestar se va a ver empobrecido. Pero además, las necesidades tienen diferentes urgencias según sea la consecuencia que tenga para ese animal poder o no eh, cumplir con esa necesidad, ¿sí? Algunas necesidades son tan urgentes que si no se pueden alcanzar o cumplir rápidamente, si no se pueden satisfacer, puede llevar a la pérdida de la vida del animal. Por ejemplo, la necesidad de beber agua, eh, este, bueno, de alimento, por ejemplo, o de encontrar, de poder huir y encontrar rápidamente un refugio, ¿sí? Sí. Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Considerarlo porque, evidentemente, las necesidades típicas de cada especie también deben ser identificadas y reconocidas cuando los animales están bajo control humano.
porque Bueno, los... ahí, Exacto. ahí está Perdón, la perdón que yo... siguiente pregunta, justamente que es como que me lleva así como automático y más desde Gaia, ¿no? Que trabajamos la mirada desde la antrozoología, Exacto, el factor humano es como inevitable o es casi que imposible sacarlo de toda esta, cuando estamos hablando de bienestar de los animales y los recursos que tienen los animales para poder enfrentarse a las capacidades del ambiente o a los desafíos de ese ambiente. Bueno, dentro de ese ambiente está el factor humano, directo o indirectamente. Y yo en particular exacto. trabajando con los caballos, desde el momento que son una especie doméstica, o como el perro que podemos tener en casa, ¿no? Son como donde más evidente se ve esta relación o cómo Claro. afecta directamente el humano sobre ese bienestar del animal. Y bueno, me parece como un punto muy interesante, que sé que es un tema enorme, pero quería ver también desde la etología, ¿no? Y también con esa aclaración que hiciste de que para los etólogos humanos y animales, realmente los humanos somos animales y cuando estudiamos el comportamiento animal estamos también observando el comportamiento humano. Exacto. Y en concreto yo cuando estoy trabajando con los caballos es permanentemente ver este diálogo y estos comportamientos de la persona y del caballo y cómo eso lo puedo después analizar a la hora de evaluar las condiciones en las que está el caballo o no, ¿no? Si esto, como tú dices, que aumenta o disminuye ese grado de estrés o de comodidad con la situación. Así Pero que es sí. importante aclarar, Carolina, que consideremos a los humanos o que sepamos, ¿verdad? Porque Mm, somos animales, mm, no quiere decir que nos tratemos de la misma manera. No quiere decir que querramos tratar de la misma manera a humanos y a los demás animales, ¿verdad? claro. Pero sí que cada especie es distinta, ¿verdad? O sea, como buenos biólogos, Ujú, siempre decimos depende de la especie, ¿verdad? claro. Y lo que tenemos que conocer son justamente esas particularidades, esas necesidades fundamentales, diferentes para cada especie, pero sin dejar de reconocer que somos una especie humana, una especie animal más. ¿Mm? Yes. Pero no evidentemente para tratar de tratarlos a todos de la misma manera, sino también de quitar un poco al humano de ese pedestal en la que nos hemos Ujú, puesto, este, y, y darnos cuenta que tenemos también mucho que hacer para volver a esa naturaleza humana, más cercana sí. a lo que es nuestro origen, ¿sí? O nuestras necesidades básicas y fundamentales, que muchas veces no las escuchamos, no, no las identificamos, actuamos muchas veces en contra de nuestras propias necesidades y eso Sí. hace que terminemos enfermando o este, causándonos daño, ¿no? Disminuyendo nuestro propio bienestar. Nuestro propio bienestar, y ahí es donde Exacto, está esta línea, ¿no? Incluso la definición que planteaste de bienestar animal, vista desde ahí se aplica, para mí se aplica perfectamente a la perfectamente. definición, al humano, a ver nuestro bienestar, nuestra salud y cómo nosotros como especie e individuos hacemos frente a los desafíos que nos pone el ambiente y qué recursos tenemos para resolver o no Exacto. los cambios constantes del entorno, ¿no? Y creo que la Por- pandemia ha sido un muy buen ejemplo que nos ha puesto a todos a prueba para ver cómo pum, un cambio enorme en el ambiente, cambiaron las condiciones, las reglas, las normas sociales que se puede, que no se puede hacer y ha dejado en evidencia como lo que tiene cada uno como habilidades, como capacidades propias, ¿no? Y cómo también el entorno influye a la hora de poder superar estos cambios y sí, sí, todo sí, esto a sí. nivel del ambiente. Así que Y todos estamos en la misma, ¿verdad? Porque todos estamos en el mismo ambiente. Un ambiente que la única diferencia es que el que lo ha transformado más ha sido el animal humano, ¿no? bueno, Pero estamos todos sufriendo estas mismas consecuencias, tanto humanos como los demás animales. Y bueno, ya lo decía Darwin, ¿no? Que en la evolución lo que hay
cambios graduales, pero no pocas veces saltos cualitativos, ¿no? Entonces, que lo que nosotros podemos identificar hoy, ¿verdad? Bueno, que mucha gente sigue con las mismas conceptos de que, bueno, el hombre es el único animal que fabrica herramientas, el hombre es el único animal que razona, ¿verdad? El hombre es el único animal que tiene emociones y sentimientos, y no es así, ¿verdad? O sea, la ciencia ha ido de a poco descubriendo, haciendo caer esos mitos. ¿Ah? La primera fue Jane Goodall, que descubrió a los chimpancés fabricando herramientas, y bueno, ahí le dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos la definición de hombre? ¿O Claro. cómo interpretamos este hallazgo, ¿verdad? Muchas veces, incluso en la comunidad científica, es difícil de no solamente abordar, sino luego asimilar esos resultados que estamos obteniendo. Y en esta época, lo que estamos obteniendo más son resultados relativos a lo que es las emociones y sentimientos en los animales, la sensibilidad. Y eso nos está interpelando mucho, porque nos estamos dando cuenta que los animales que están bajo nuestro control no están pasando bien. Y no están pasando bien porque nosotros no estamos considerándolos como seres sensibles, como seres sintientes, que son. Entonces, y no estamos considerando sus necesidades, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que desde la ciencia tenemos que tratar de difundir la sintiencia en los animales, que ya se ha definido, ya se ha descubierto, ya se ha definido, y hasta hay una declaración que habla de que los animales no solamente toman decisiones, piensan, razonan, sino que tienen conciencia, ¿verdad? Y tienen conciencia sufren, por supuesto, por eso son seres sintientes y tienen conciencia de su sufrimiento. Y todos esos resultados los tenemos que empezar a tratar de asimilar, pero a aplicarlos luego a nuestras futuras acciones al respecto, ¿no? Entonces es una temática complicada, pero, pero sumamente interesante y esperanzadora, ¿no? Porque nos da como otra visión de lo que podría ser un futuro con esa consideración hacia los demás seres vivos que habitan en el mundo, ¿no? ¿Cómo nos podríamos sentir nosotros sabiendo que estamos llegando, volviendo, digamos, a lo que fueron nuestros orígenes? Porque evidentemente los primeros hombres y mujeres tuvieron otra relación con la naturaleza y con los demás animales, que se fue perdiendo. Entonces, creo que va a ser como una vuelta muy beneficiosa para la vida en el planeta en general, ¿no? Sí, como cada vez más dejar en evidencia o reconocer esa parte animal que somos y que no tiene por qué ser algo negativo o que haya que rechazar o inhibir o anular, sino que al revés, que es la parte, ¿no? Como cuando se habla mucho del miedo, ¿no? Que pareciera que porque somos humanos no hay que sentir miedo o está mal el miedo, cuando sin embargo es una emoción de las primarias, de las básicas, que es lo que nos hace, lo que nos mantiene vivos, lo que nos permite sobrevivir, porque cuando algo te da miedo, te está diciendo, ¿no? Hay una alerta ahí de que no te acerques a eso, que no hagas eso, que no vayas por ahí, y es lo que te permite seguir vivo para... Salvarte, claro. Sí, sí, Y también sí. la agresividad, que También. muchas veces se ve de forma tan negativa, es un comportamiento normal, natural, que Sí. surge, digamos, por una circunstancia, pero que hay formas en los animales, humanos y no humanos, tenemos formas de controlar esa agresividad o de mitigar, ¿verdad? Esas reacciones agresivas, ¿verdad? De recuperar las relaciones luego de los conflictos, ¿verdad? Ujú. Encontramos formas de cómo resolver esos conflictos y Claro. recuperar las relaciones posteriormente. Y los animales también.
o sea, los animales no humanos también las tienen. ¿Tá? Entonces, el poder verlas, identificarlas en los animales no humanos, nos hace repensar cómo nosotros estamos manejando nuestra propia agresividad. Si no estamos tratando justamente de no expresarla, de oprimirla, y lo que hacemos es simplemente hacernos mal a nosotros mismos, ¿no? Tenemos que tratar de ser más naturales en nuestro comportamiento. Sí, por eso me encanta ver todo el potencial que tiene o la oportunidad que es realmente cuando nos relacionamos con el resto de los animales, que sea algo que cuando estamos enfocados en atender su bienestar también es algo que se refleja en nuestro bienestar. Y que desde ahí es como algo muy evidente. Yo por eso lo combino mucho con lo que es el trabajo terapéutico con los caballos, porque es como generar un espacio, un contexto en el que yo personalmente estoy enfocada en que el caballo sea caballo y que esté lo mejor posible como caballo. Y dentro de eso traigo a la persona a relacionarse con esa situación y con ese animal en ese contexto, pero que implica naturalmente, por ejemplo, que si el caballo es caballo, tiene que estar suelto en manada en un espacio grande comiendo hierba. Lo que haría un caballo 18 horas del día de su vida, bueno, Si se lo permiten, ¿verdad? Porque el problema es que los humanos no se lo llegar a permitimos, eso, lo tenemos en otras condiciones, claro. porque no estamos reconociéndolo primero como ser sintiente y con sus propias necesidades específicas. Claro. Por eso es que desde la teología se puede aportar tanto al área del bienestar animal, Sí. ¿no? Que justamente cuando lo vemos desde ahí, y una persona que trabaja en la oficina 8 horas o esto de estar así corriendo en la ciudad, se viene a estar en el campo con los caballos y a estar con la manada y estar ahí pisando el pasto, respirándose aire, y que también te molestan las moscas en la cara, como le molestan al caballo, Exacto. pero que sin embargo estás en ese entorno, ¿no? Como también todo esto que se habla del beneficio del contacto con la naturaleza, y más ahora después de todo este confinamiento, aislamiento social y ambiental, ¿no? Del no poder ir a donde uno quiere desde esa libertad, bueno, creo que ha dejado más en evidencia el beneficio de lo que es la naturaleza para nosotros, Ah, totalmente. y son cosas Ahora que, hemos entendido, desde nuestro propio claro, cautiverio, hemos entendido el cautiverio de los demás animales, ¿no? Bueno, quizás algunos no lo han entendido aún, pero sí, bueno, creo que ha sí, de sido, cierta que ha forma, sido en general evidente para las personas, sí, y también ha llevado a otro relacionamiento con los animales con los que convivimos, porque muchas veces también. tenemos animales en nuestras propias casas, los que se llaman animales de compañía, porque nosotros los usamos para eso, pero en realidad no son animales de compañía, son especies animales que han sufrido un proceso de domesticación de miles de años, que ha sido como una coevolución conjunta, ¿verdad?, Ujú. con el ser humano, que los ha llevado a adaptarse de tal manera que necesitan del ambiente humano, del ambiente cercano al hombre para poder sobrevivir, ¿no? Este, y, Mm. este, y a los humanos les llaman la atención, les gustan, les, les dan compañía, les gusta tenerlos, o sea, se sienten, verlos les da placer, ¿verdad? Les da alegría, Mm. acariciarlos. Se sabe, digamos, por varios estudios científicos, de que acariciar un animal de compañía baja la tensión, la tensión arterial, ¿no? Que mejora el humor de las personas, y incluso actualmente hay algunos estudios que están tendiendo a ver cómo eh, hay personas que están suplantando las relaciones con otras personas, o sea, parejas o hijos, con animales de compañía. Otra O especie. sea, que prefieren convivir con un animal de compañía que formar una pareja o tener hijos, Mm. ¿no? Porque bueno, esa
esa relación es muy intensa, ¿verdad? Para muchas personas es un integrante de la familia. Entonces, es realmente muy importante ver cómo en esta época de cautiverio tuvimos que convivir más con nuestros animales de compañía, y eso llevó muchas veces a descubrimientos que antes no teníamos en cuenta, o sea, darnos cuenta de cómo realmente pasaban tantas horas solos, ¿verdad? O aburridos, que no teníamos nada en nuestras casas para que ellos pudieran tener una actividad, pudieran entretenerse, y bueno, y de qué manera en algunos casos el animal estaba siendo afectado en su bienestar, aún estando bien alimentado, bien atendido, sano, pero por falta de sociabilidad, por falta de atención durante muchas horas. Entonces, eso también ha sido un descubrimiento debido a esta pandemia, El ¿no? Vamos a contexto que sacar nos las tocó. cosas, vamos a sacar las cosas buenas Ah, de bueno, esta sí. pandemia. Y bueno, ya hablando de esto en concreto, lo que significó la pandemia también a nivel social, que fue como un cambio enorme. También a mí en particular me viene mucho como esta pregunta desde cómo se relaciona el bienestar humano y animal con el factor social, que yo siento que es algo que quizá a veces como que lo vemos mucho a nivel individual, ¿no? De necesidades que estén cubiertas a nivel de físico o ambiental, pero que dentro de ese ambiente como que no le damos tanto la importancia al factor social, y creo que, bueno, este ejemplo de la pandemia también ha sido para nosotros la prueba, ¿no? De que quizá teníamos casita y comida los que la tenemos gracias a lo que nos toca vivir, pero los que teníamos eso cubierto, sin embargo, el factor social que estaba muy disminuido, anulado casi, cómo también nos ha afectado y cómo es un factor muy importante, y más que nada para las especies sociales que conviven con nosotros, gatos, perros, caballos, muchos domésticos, y incluso también vos ya tenés la experiencia desde el zoológico, de los que están en cautiverio silvestres, que son sociales, ¿sí? Todos los primates, de cómo también es un componente tan importante a nivel del bienestar, y quizá no le damos tanto la importancia. Y bueno, a mí en Un concreto fue componente un tema que me fundamental, inquieta mucho. fundamental. Digamos, la estructura socioambiental, o sea, el ambiente físico, pero también el ambiente social es fundamental para el bienestar, justamente, de los animales. Porque en el ambiente físico, como bien vos decías recién, bueno, podemos tener consideración justamente a, a tenerlos bien alimentados, que tengan agua fresca y limpia disponible, que estén, que tengan elementos, digamos, de complejidad, de cierta complejidad en el ambiente que les permita, por ejemplo, hacer un ejercicio físico, ¿m? Dentro del ambiente en el que los tenemos, o que les permita cierta forma de entretenimiento, ¿no? O de estimular sus sentidos de alguna manera, pero si falta el ambiente social necesario, no estamos alcanzando los mayores niveles de bienestar de ese animal. Y lo mismo pasa con los animales de compañía cuando no han tenido una sociabilización temprana correcta, ¿no? O sea, es muy importante, por ejemplo, el no destetar a perritos y gatitos antes de los 60 días, porque el aprendizaje que ese animal tiene desde su mamá y con digamos, los demás integrantes de la camada, con sus hermanitos, es fundamental para su futura sociabilidad con el resto del mundo animal, digamos, y cómo se va a, digamos, a desarrollar su vida en su ambiente. O sea, va a aprender con su mamá y con sus hermanitos ciertas reglas de comportamiento, ¿verdad? Típicas de la especie, que solamente las pueden aprender en ese momento, ¿no? O sea,
Claro. En muchos casos hay lo que se llaman ventanas temporales, que son eventos sensibles, donde ahí se dan ciertos aprendizajes, que si no se dan en ese momento, no se pueden recuperar en la vida. ¿Mm? En algunos casos sí, dependiendo de la especie, Claro. como siempre decimos los biólogos, ¿no? Pero en otros casos no. Si no se pudo experimentar la situación en esa ventana temporal, en ese momento, ya no se volverá, no se podrá volver atrás, y ya hay digamos, un problema en el desarrollo emocional de ese animal. ¿Ah? Entonces, son cosas muy importantes a considerar, y, y también, bueno, por supuesto, después la sociabilización con el ser humano, ¿verdad? Claro. Pero que va a poder luego hacer que la relación pueda llegar a convertirse en un vínculo realmente necesario y fundamental para ambos, ¿sí? Tanto para la persona como para, en este caso, el animal de compañía, ¿no? Porque, bueno, Sí. eh, la antrozoología justamente lo que estudia son las interacciones entre animales y humanos, pero interacciones puede ser cualquier cosa. Una interacción puede ser negativa también, ¿verdad? Claro. Puede haber un maltrato, pero es lo que se observa. Lo observable son las interacciones, lo que A hace con B y cómo B responde. ¿Ah? Pero a lo largo del tiempo, si nosotros continuamos observando las interacciones entre dos individuos, podemos llegar a interpretar qué tipo de relación tienen esos dos individuos. ¿Ah? Entonces, si nosotros observamos que A hacia B tiene determinados comportamientos y B responde con determinados otros comportamientos, a lo largo del tiempo vamos a poder decir, bueno, A y B son pareja, por ejemplo, A y B son madre-cría, A y B tienen una relación positiva, amistosa, o A y B tienen una relación de rivalidad, ¿verdad? Pero es a través de la observación de las interacciones. Y esas relaciones pueden llegar a convertirse en un vínculo cuando hay beneficio para ambos participantes de esa dieta. ¿Mm? O sea, cuando ambos Claro. participantes de esa relación obtienen un beneficio, se puede hablar entonces que se ha formado un vínculo entre ellos. Y bueno, y eso en el caso de, Claro. digamos, considerando el bienestar, justamente Sí. es lo deseable, ¿no? O sea, que se llegue a un vínculo sano, tanto desde el punto de vista emocional, psicológico, ¿no? Es fundamental. Claro, y es muy sutil este punto de poder reconocer ese beneficio de un lado y del otro cuando somos distintas especies, ¿no? Exacto, sí, Ya sí, sí. dentro de la misma especie, ya es todo un tema, ¿no? A nivel de pareja, familia, amigos. Reconocer Exacto. cuando, por ejemplo, esa convivencia trae un beneficio mutuo, ¿no? Cuando lo pasamos a otra especie en el que quizá esa otra especie, ese individuo no tiene tanto factor de decisión por ejemplo, el perro de a qué hora salir a hacer pis o con quién reproducirse o a qué hora comer, ¿no? Exacto. Claro, es muy sutil y a mí es donde de nuevo me lleva como a esta mirada y a como abrir desde esa, como reconocer lo que es también el problema del bienestar. O sea, como desde algo que es complejo y como decías que nos interpela, nos hace cuestionar cuando lo vemos desde ahí. No es quizá algo tan evidente o tan fácil que sí, necesito esto y ya está, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que lo que tiene que haber primero es el interés por el otro. Tiene que haber me acuerdo que había una campaña de la Asociación Mundial por la Protección de los Animales, que se llamaba Animals Matters. ¿Sí? O sea, los animales me importan. Y Claro. eso a mí siempre
me resultó, pero así, un término fundamental, porque te Está tiene bueno. que importar, te tiene que interesar el otro para que empieces a eh, buscar cómo Considerarlo. interpretarlo, ¿verdad? Y cómo entenderlo de manera de, bueno, que cuando algo le haga falta, si está en tus manos solucionarlo, Claro, lo puedas solucionar inmediatamente y de la mejor manera, ¿no? claro. Entonces, yo creo que eso es el punto fundamental. Te tiene que interesar y tenés que estar atento al otro y a sus necesidades. Este, por lo Bueno, y menos, esa apertura a quererlo conocer, ¿no? Que muchas exacto, veces lo que pasa dentro de todo el reino animal o nuestra relación con el resto de los animales, las especies, que claro, los mamíferos nos transmiten determinadas cosas que quizás un reptil o un ave, un anfibio no transmite lo mismo, entonces las ganas de conocerlo o el cuánto me importa lo que le exacto. pasa o no, es como voy Ese, en la carretera conduciendo y se me cruzó un sapo y se me cruza un ciervo, un jabalí y, ¿no? Como que, o un zorro. claro, Y bueno, cómo está a nivel inconsciente toda esta parte animal que tenemos dentro de esa relación con el otro que sí que nos determina, yo creo que mucho más de lo que creemos o de lo que somos conscientes. no, Y pero por eso que eso decís es fundamental, el poder interpretar, porque muchas claro, veces tenemos preconceptos de qué es lo que el otro necesita y no es claro, lo que el otro necesita. ¿Ah? Como por ejemplo, cuando veíamos en estos casos de animales de compañía, bueno, las personas que este, eh, interpretan que las necesidades de su animal de compañía son las mismas que las de ellos. Entonces, claro. tratan de vestirlos, por ejemplo, o de alimentarlos con Sí, algo. Ay, con la comida humana. como a mí me Claro, gusta el chocolate, le doy chocolate, ¿verdad? O sea, ese tipo claro, de, de, de maltrato inconsciente, ¿no? Un sí, maltrato justamente por desconocimiento. ¿Ah? Y por eso es fundamental lo que decís de poder interpretar. Y eso es parte del interés. Cuando uno le claro, interesa, busca las formas de conocer y de poder interpretar correctamente al otro. ¿No? De conocer evidentemente cuáles son las verdaderas necesidades. Y en eso la etología claro. es justamente la ciencia que estudia los comportamientos y las eh, necesidades comportamentales de los animales normales, ¿verdad? Entonces, allí es donde podemos tener la fuente de conocimiento para ayudarnos Sí, en nuestra relación con los demás animales, ¿no? En una relación sana. claro. Sí, sí, es un tema re interesante que, bueno, la Que va a idea es un poco redundar, quedarse con ganas, porque ya la idea es ir claro, cerrando un poco, pero ahí mejor si nos va, quedamos ahí pero va a redundar con en las el ganas de bienestar ir de ambos, profundizando. como Sí, decías vos, ¿no? O sea, claro. termina redundando en el bienestar de ambos, porque este, Y uno bueno, me siente que está alegro. haciendo lo mejor por su Sí, animal o por los animales que lo rodean, y lo puede ver luego en cómo el animal reacciona, ¿verdad? Su conducta, y bueno, y eso es fantástico. Sí, estoy de acuerdo contigo. Tiene sí, que quedar sí, como un sí. poco de ganas de seguir conociendo. Aparte, seguramente los demás compañeros de Gaia han tenido También, aportes fantásticos, así que cada uno que vean está. todos los videos. Sí, sí, aquí está, esa es la idea de que, Ahí bueno, va. como ir exponiendo la mirada de cada disciplina, de cada perspectiva y a nivel personal también. Y bueno, creo que queda en evidencia la importancia de la etología y cómo quizás puede parecer muy técnico, muy académico, pero en realidad el comportamiento creo que es de las cosas más evidentes que tenemos el día a día y que no hay que ser científico para poder ver el comportamiento y poder reconocer la conducta de cada especie y de esta parte que dice es típica de especie o lo normal, ¿no? Que nos ayuda y la importancia que tiene para poder relacionarnos con otra especie
y asumir esas implicancias que tiene sobre el bienestar, porque directa o indirectamente estamos afectándolos y tiene una consecuencia, y como también a la inversa, su presencia, por ejemplo, ya nos influye en nosotros, en positivo o en negativo, pero que hay un vínculo y hay una relación evidente, y bueno, me alegro de poderlo como plasmar o transmitir desde la etología. Muchas gracias, Silvia, por si querés comentar algo más. No, digo que no hablamos nada del ambiente en general, pero bueno, algo dijimos de que estamos haciéndole mal al ambiente, porque evidentemente También, el ambiente físico también influye sobre todos, ¿no? O sea, es cierto. entonces es importante que consideremos que, bueno, como dice One Welfare, ¿no? Que el El bienestar bienestar. animal y el bienestar humano están intrínsecamente relacionados, y también con el bienestar ambiental. Entonces, creo que ese también es un tema importantísimo para seguir profundizando y para difundir, a su vez, Sí. que llegue a la mayor cantidad de personas, porque te da no solo es un marco teórico, sino que te da como una estructura mental para seguir pensando el futuro de acá en adelante, ¿no? Y otra mirada u otra perspectiva sobre el bienestar, que sí, que dentro del grupo, ¿no?, de Gaia, como venimos todos de distintas disciplinas, pero el tener esta base o este marco es algo que también nos ayuda mucho Nos ha ayudado muchísimo. a Exacto. reconocer desde dónde estamos parados, y el poderlo compartir y abrir, e invitar a toda esta reflexión en la que estamos como grupo. Bueno, queda hecha la invitación y la apertura a entrar y a animarse a cuestionar y a problematizar estos conceptos que quizá, ¿no?, todo el tiempo estamos hablando del bienestar, o que hay publicidades, o como a nivel general es una palabra que está muy presente, la sociedad del bienestar, pero que, bueno, cuando entramos en detalle a ver realmente a qué nos refiere y qué significa para el resto de los individuos que viven con nosotros, de cualquier especie que Sí, sea, sí. ¿no? Y que por más que el bienestar sea individual, Ujú. no depende solo de nosotros. O sea, si nosotros estamos en bienestar y todo alrededor se cae, no estamos Claro, en un buen grado de bienestar. Así que, tal cual. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Silvia. bueno, De verdad, te muchas agradezco gracias, por Carolina. el espacio. Por favor, gracias a vos y bueno, un gusto. Y bueno, Sí, después vamos a ver cómo quedaron los videos de sí, todos. sí. A seguir Bueno, compartiendo todo muchas esto. gracias. Un Muchas beso gracias. grande, Que que tengas sigas buen muy día. bien y hasta pronto. Gracias.